Padre grande, ha sido tu misericordia sobre nuestras vidas y por eso glorificamos tu nombre en esta hora. Creemos que la vida eterna que hemos conocido en Cristo es lo más maravilloso que nos pudo haber acontecido. Gracias porque estábamos sin Dios y sin esperanza, pero un día tuviste misericordia de nosotros y nos manifestaste al Hacedor de la vida, que es Cristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque tú eres el Hacedor de maravillas. Tú eres el que gobierna sobre toda la tierra y toda tu creación. Tú eres el Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente que hemos conocido en Cristo. Gracias, porque nos podemos poner delante de ti y decirte, Señor, que nos ponemos hoy a pedirte en el nombre de Jesús que tú auxilies a la necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Aquellas necesidades que existen en el hombre, Señor, que está sobre la tierra. Y que sabiendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres la vida eterna en nosotros, en este paso por la tierra tú nos estás guardando, dándonos lo que es justo y necesario, Señor, para atravesar la tierra. Por eso te damos gracias en esta hora y te pedimos que aquellos hermanos que están ahorita en prueba, tú les auxilies, porque tú eres el dueño de todo recurso, eres el dueño de todo poder y de toda gloria. ¿Qué hay imposible para ti, Señor? Para ti todas las cosas son posibles y por eso podemos recurrir a ti, creyendo que tú entiendes, Señor, la petición que tenemos y ponemos hoy delante de ti, oh Dios. Gracias, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia y glorificamos tu nombre sobre todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta hora venimos delante del Señor a bendecir sus vidas, mis hermanos oyentes, fieles oyentes de este programa. Estamos llegando hasta sus hogares en la intención de ser bendecidos juntamente con ustedes en la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones, debido a que no hay más gloria que poder hablar de las cosas del Dios que hemos conocido en Jesús. Gracias tenemos que dar al Padre por ese privilegio que tenemos de conocerle. Porque cuando no le conocíamos, nos distraíamos en las vanidades de la vida y en las grandes cosas que el mundo ofrece, y aun que la carne ofrece. Entonces en esta hora, creyendo que el Señor nos sacó del mundo y nos reveló a su Hijo Jesucristo, estamos en la intención no solo de ser bendecidos en la revelación de su palabra, sino en la administración de su Espíritu para poder vivir esa palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo a los santos profetas. En esta noche quiero yo tomar algunos versos indicadores propiamente de cosas maravillosas que nos dejaron escritas los grandes hombres de Dios. Quiero yo revisar en la iluminación que me puede dar el Señor en su palabra lo que Pablo dijo en el capítulo 5, verso 13 en adelante de 2 Corintios. Unos versos muy sugestivos y unos versos muy indicadores de las maravillas de Dios y del amor de Dios. La palabra dice, porque
el amor del Cristo nos constriñe, porque juzgamos así, que si uno fue muerto por todos, luego todos murieron. Asimismo, Cristo murió por todos, para que también los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es interesante, porque cuando nosotros hablamos de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, estamos hablando del acto más glorioso de Dios, habiendo dado a su Hijo en sacrificio por todos nosotros los hombres. Y cuando digo por todos nosotros los hombres, estoy dando a entender que realmente tenemos un precio incalculable en nuestras vidas. A veces nosotros, siendo creyentes, no valoramos realmente lo que Dios hizo en nosotros, en Cristo. Y eso es lo tremendo, que nosotros no podemos desvalorar lo que Dios ha hecho en nosotros, ni nos podemos creer nada más como gente que pasa por el mundo inadvertido. No. En ese plan Dios nos salvó y nos dio lo más preciado, su Hijo unigénito, para que nuestra vida no fuera una vida más, sino una transformación para vida eterna. Y eso nosotros lo tenemos que tener muy conscientes, porque tenemos que honrar el nombre de Jesús sobre todas las cosas. Es interesante porque dice, pensando esto, que si uno murió por todos, que es Cristo, luego todos murieron. Luego todos murieron, claro que sí, porque la vida en Cristo significa principiar a morir al mundo, a los deseos de la carne y a todas aquellas cosas que maneja el diablo en el ofrecimiento que pueda tener hacia el hombre para desviarlo de la verdadera voluntad de Dios. Cuando nosotros estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, entonces ahí hacíamos todas las cosas en los deleites de la carne, en lo que el mundo nos ofrecía a nuestros sentidos, a los ojos, a la mente, a todo lo físico, a los oídos. Nosotros éramos guiados por todo eso que oíamos, veíamos y sentíamos. Y aquello que era propiamente nuestro, los deseos de la carne. Porque siempre las cosas del mundo, del diablo y de la carne, siempre van a tocar la integridad del hombre, humanamente hablando. Los deseos de la carne son los que sirven de carnada al mundo y aquello que el diablo pueda ofrecer. Y cuando los deseos de la carne se rinden a esos ofrecimientos, el hombre que está en el mundo, que es fácil presa, porque no tiene el poder de Dios en él para frenar el pecado, se va y practica el pecado. Y practica el pecado en niveles que uno ni siquiera se imagina. Por eso cuando Cristo viene a nuestra vida, Él quita todos los derechos que tenía la carne, todos aquellos derechos bajos que podían haber en nosotros, es quitado. O es quitado todo derecho y sujeto a Cristo, que es el que nos compró en el momento en que nosotros le conocimos como Salvador y Señor. En ese momento ya todos nuestros deseos están sujetos al poder del nombre de Jesús. Por eso es que el que le pegaba a su mujer ya no le pega. Por eso es que aquel que decía malas palabras ya no dice malas palabras. Yo me recuerdo que realmente cuando me convertí, hace ya muchos años, el Señor me cambió el lenguaje totalmente. Si yo me tomaba los tragos con
amigos y todo eso, me los dejé de tomar porque vino una nueva ley a mi vida. Y esa es la parte interesante, que el que tiene esa nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo, ya no peca. Ya no peca porque no tiene la fuerza para practicar el pecado, a no ser que él se quiera rendir a hacer las cosas viejas. Pero eso ya le es contado como pecado realmente, aunque lo otro era pecado, pero sin el control de Dios en su vida. Pero ahora si peca ya es en contra de lo que Dios ha establecido en su vida. En la carta de Juan, la primera carta, dice que el que tiene la simiente de Dios no practica el pecado. Y esa es la parte importante. Que el que tiene la experiencia que estamos hablando, ese ya no entra en la práctica de pecado porque sabe que él es muerte. Y ya no le siente el mismo sabor. Ya no le siente lo mismo. Hay mujeres que cambian. Hombres que cambian. El hombre enfangado en lo más profundo que pueda haber, cuando llega Cristo a su vida, es cambiado. Y eso es la parte importante. ¿Por qué? Estos versos que estamos leyendo, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir constreñir? Constreñir realmente quiere decir que eso llevó al Señor a morir por nosotros, porque su amor iba a ser una fuerza tan grande y tan tremenda para atraernos a Él, y que nosotros principiáramos a aprender cómo se muere a las cosas del mundo. Dice la palabra que no nos deja otra opción. Cristo murió en lugar de todos nosotros. O sea que como Cristo murió por todos nosotros, Él nunca pecó. Y esa fue la gran victoria, que nunca pecó. Por eso, Él, yendo a la cruz del Calvario, llevó todos nuestros pecados. La palabra dice que Él llevó nuestros pecados y Él murió por nosotros. Ahí en su muerte íbamos todos nosotros. Por eso nosotros tenemos que irnos entregando al gran trabajo que Dios hace por amor a su Hijo en nosotros, por el poder del Espíritu, que solo el Espíritu puede hacer esa labor de que nosotros vayamos muriendo al pecado. ¿Por qué? Porque ahora nuestro dueño, el que nos compró en la cruz del Calvario, fue Cristo. Dice la palabra, dice que por eso todos tenemos que morir. Aunque solo Cristo padeció el dolor de la muerte, los beneficios de esa muerte son para todos los hombres que le conocemos y que confiamos en Él. Tenemos nosotros que tener conciencia grande de todo eso. Que si Cristo murió en la cruz del Calvario, arrebató todos los poderes y las bendiciones del Padre, que son para Él, nos ha hecho a nosotros herederos y coherederos con Él. Ahora, cuando usa esta palabra que nos constriñe, es porque el amor de Dios a todos los escogidos nos empuja, nos aprieta, nos hace caminar hacia adelante. El amor de Cristo con todas las circunstancias que nosotros podamos vivir. Muchas veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pero no es que se haya olvidado de nosotros, sino que es el amor de Cristo que nos constriñe, o sea, nos aprieta, nos empuja, nos da esto para que no caigamos en esto. Es el amor de Cristo que nos constriñe, para que nosotros podamos caminar en grande bendición para nuestras vidas, para los nuestros y para todos aquellos que nos rodean. Y dice la palabra que porque juzgamos así, que si uno fue muerto por todos, luego todos son muertos o todos tienen que morir.
Si uno no muere a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, entonces uno no está muriendo de acuerdo al plan que Dios hizo para nuestra vida en Cristo. Se está resistiendo a morir. Pero cuando uno decide tomar decisión de acuerdo al sentir que Dios pone por la nueva naturaleza que está en uno y en el poder del Espíritu Santo, tomar decisión de apartarse, entonces ahí principia la muerte al mundo y la vida verdaderamente en Dios. Una vida de paz, de reposo, de gozo, de bendición, aunque no vamos a decir que no tenga problemas. Porque la misma palabra dice, asimismo el Cristo murió por todos, para que también los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que cuando uno se aparta del pecado, está muriendo para el mundo, está muriendo para los deseos de la carne, está muriendo para todo lo que el diablo pueda ofrecerle a uno. Y uno se está adentrando a un terreno precioso en el cual la santificación está viniendo, porque el Espíritu la está haciendo a nivel de nuestra alma. Y dice el verso 16 del capítulo 5 de 2 Corintios, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ahora sin embargo ya no le conocemos. Esto es algo precioso, porque eso está, el Señor nos está enseñando que si aún a Cristo conocimos, si nosotros hubiéramos estado dentro de los 12 apóstoles, ahora nosotros le tendríamos que ver a Él en un plan de glorificación tan grande y tan maravilloso que nosotros ya no le tendríamos que conocer, como cuando Él estuvo en su ministerio, en el sufrimiento del cuerpo de hombre, haciendo la obra que tenía que hacer. Porque lo maravilloso es poder entender que si nosotros a Cristo conocimos según la carne, hay quienes todos hemos adorado ídolos de religiones. A veces hemos adorado estatuas, hemos adorado esfinges, hemos adorado que se le dicen santos a unos ídolos. Y se dice que a veces hasta que uno es Jesús. Pero la palabra establece que aún si a Cristo conocimos, o sea, si hubiéramos tenido el privilegio de verle en su ministerio terrenal, el escritor a la carta a los Corintios nos dice, bajo la unción del Espíritu, ahora ya no le conocen. Ya no le conocen. Ese tiempo pasado pasó. Y qué tremendo es, hermano y hermana, que los tiempos pasados tiene que ser el tiempo que se fue. Nosotros no podemos estar en el mismo tiempo toda la vida. Si el Señor a nosotros nos salvó, tenemos que ver que el pasado está sepultado y lo podemos nosotros recordar, pero no quedar en ese pasado. Porque hay quienes vienen y se recuerdan del pasado como que fueron presente y todavía se disfrutan del pasado en este presente. Yo tuve una experiencia y el Señor me mostró que realmente uno tiene que vivir el presente en la bendición que Dios nos da de haber conocido a Cristo y de tener la plenitud del Espíritu Santo y ver sus maravillas y ver su gloria en cada cosa que está delante de nosotros, ver su gloria en la obra que Él hace con los hermanos, ver cómo el Señor se mueve en una dimensión maravillosa, en una dimensión preciosa.
Esta experiencia yo la tuve hace alrededor de casi 2 años. Yo andaba por Estados Unidos cuando uno de mis amigos, que hace alrededor de unos 50 años yo lo conocí, me dijo que me quería saludar y todo, que habían 4 amigos que yo conocí en ese entonces, que quería que nos reuniéramos. Habíamos tenido amigas en común, jóvenes en ese tiempo y todo. Pero dijo que quería que nos reuniéramos para platicar. Está bien, le dije yo. Cuando la secretaria me dijo, casi ni me recordaba de él, pero le dije, está bien, está bien. Y con estos muchachos yo no conocía al Señor cuando andaba con ellos. No andábamos haciendo cosas totalmente deshonestas, aunque sea así algunas cosas de jóvenes. Pero resulta que me costó juntarme con uno de ellos. Pero cuando me junté con ese amigo, porque los otros no pudieron llegar, y estuvimos almorzando, y él me traía recuerdos de gente que habíamos conocido, jóvenes y jovencitas que habíamos conocido, y que ahora ya eran mujeres mayores y todo. Yo sentía que estaba volviendo a un pasado que para mí ya no servía para nada. Era un pasado inservible totalmente. Era un pasado que, en lugar de llamarme la atención, decía yo, Señor, tengo que terminar esta reunión cuanto antes. Y Señor, borra mi teléfono de la agenda de ellos. Yo no quiero volver al pasado. Porque me di cuenta que si el Señor sepultó nuestro pasado y perdonó nuestros pecados y los puso en el fondo del mar, nosotros no tenemos que volver al pasado. Porque Él fue en nuestro pasado Cristo, porque nos guardó. Nos convertimos y ahí principió nuestro presente completamente. Y Él es nuestro futuro. Por eso, si a Cristo conocimos según la carne, hoy ya no le conocemos. Es lo más grande que pueda haber. Entender uno que su pasado se quedó sepultado y que el presente está presente y que lo tenemos que disfrutar. Aún el mismo Salomón decía que no digamos que el tiempo pasado fue mejor que porque este tiempo es el que Dios tenía señalado para nosotros, en lo que teníamos que vivir, en lo que teníamos que tener, en la relación con Él, en la relación con su Hijo, y lo más maravilloso, que todo esto es una revelación que no todos la entienden. La entendemos los que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Dice la palabra que de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oiga, según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. O sea, el pasado. Los apóstoles del Cordero, ellos anduvieron 3 años y medio con el Señor. Y ellos lo vieron ministrar, lo oyeron sanar enfermos, levantar muertos, todo lo que el Señor hizo en su ministerio. Pero cuando Él resucitó fue otra fase, una fase tan tremenda que cuando Él resucitó se les tuvo que aparecer a ellos y decirles, soplar sobre ellos y decirles, recibid el Espíritu Santo. Ahí ellos tuvieron un cambio de naturaleza, porque su espíritu recibió vida de Dios en Cristo. Y esa vida de Dios en Cristo, les dice, al Señor ya resucitado en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Y la palabra establece en el capítulo 1 del libro de los Hechos que el Señor estuvo enseñándoles y ha resucitado
40 días y 40 noches sobre el reino de Dios. Ellos se les borró todo lo que se les borró lo que ellos habían visto en él. Pero ahora la fase era conocerlo a él resucitado. Los evangelios son tan palpables, tan preciosos, que nos muestran al Cristo en cuerpo humano, ministrando en la necesidad del hombre, en la manifestación a los escogidos que iban a estar con él en el ministerio. Cosas maravillosas. Pero cuando Cristo resucitó, los apóstoles principiaron a predicar. De ahí al Cristo resucitado en el poder del Espíritu. Interesante porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que solo estando en Cristo, como dice la Escritura, nosotros podemos entender que realmente las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Cuando nosotros conocimos a Cristo, todo pasó hacia atrás. Y de aquí en adelante es cuenta nueva. Por eso, si usted está casado con una hermana o con una mujer con la cual los dos no conocían a Cristo, y ahora los dos conocen a Cristo, el Señor permitió que se casaran ustedes. Y qué bendición tener una mujer convertida, así como a una mujer tener un marido convertido. Dice la palabra que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Oiga, y todo esto proviene de Dios. Que nosotros vengamos y veamos y entendamos que el amor de Cristo nos trajo a su conocimiento en el amor del Espíritu Santo para cuidarnos y guardarnos y convencernos de pecado. Eso es algo que la mente natural no lo logra entender, pero nosotros sí lo podemos entender, porque la nueva naturaleza en Cristo nos lo enseña de una manera maravillosa. Y dice, todo esto proviene de Dios, o sea, el plan perfecto es de Dios, para que nosotros alcancemos la meta propuesta. ¿Cuál es la meta propuesta? Estando en la tierra, es darse a la santificación, es a la consagración, es apartarse del pecado. Porque si usted y yo tenemos naturaleza de Dios, Dios ya hizo su parte, porque dijo, bueno, yo te doy de mi naturaleza el Espíritu de Cristo, y te doy mi Espíritu Santo, dijo el Padre. Es para que tengas toda la fuerza para apartarte del pecado y vivir una vida diferente. Entonces, ahora nos toca a nosotros tomar decisiones de apartarnos a la obediencia a la palabra, porque la obediencia a la palabra es la que realmente va a producir la santificación. Cuando la consagración del Padre viene y la consagración en el corazón del hombre está, entonces el Espíritu inicia el proceso de santificación del alma. Y la santificación del alma no es nada más que el traslado de la naturaleza de Dios a la naturaleza del hombre, estando en el cuerpo humano. Precioso esto que estamos hablando. Y dice, cuando todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Cristo es el eslabón maravilloso
Cristo es el contacto con el Padre, porque el Padre lo eligió a Él. Y no habiendo nadie más a quien pudiera enviar, Cristo dijo: heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad, como dice en la carta a los Hebreos. O sea que todo proviene de Dios, quien nos quiso reconciliar consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Oiga, cuando nosotros estamos en Cristo y permitimos que el Señor haga una obra maravillosa y nos entregamos, entonces esa obra se va ensanchando y ensanchando y ensanchando a tal grado que el Señor, si en un principio no nos contó nuestros pecados, no nos tomó en cuenta nuestros pecados, sino cuando Cristo nos perdonó, Él vio y nos perdonó también a nosotros. Y por eso hicimos la paz con Dios, porque por medio de Cristo Él nos dio la reconciliación. Es grande y maravilloso poder entender estas cosas. Dice, porque no nos tomó en cuenta nuestros pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano y hermana, qué privilegio grande el que podemos tener. Que debido a que nosotros ahora estamos en el plan de hijos, Dios nos encomienda el trabajo maravilloso de irles a decir a otros: crean en Jesús, porque Él me cambió. Él es Señor de señores. Él ha hecho una obra majestuosa en mí, en mi esposa, en mis hijos, o en mi esposo y en mis hijos. Crea en Jesús. Somos embajadores. Embajadores del cielo, embajadores de Cristo. Oiga, una confianza tan grande no puede haber. ¿Quién es un embajador? Un embajador es aquel que es nacido en el país que representa y es enviado por la autoridad que gobierna ese país. Así. Y tiene que conocer las leyes de ese país. Y tiene que conocer las costumbres de ese país para que pueda ser un buen embajador, para que honre a la nación que representa y a la autoridad que lo nombró para estar en ese país. Y eso es lo que nosotros tenemos en grande ahora. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. Eso no es ir de un país a otro a reconciliar a alguien con no. Es de llevar la palabra de la reconciliación a aquellos que han sido enemigos de Dios, como lo éramos nosotros. Y cuando uno habla a alguien de reconciliarse con Dios, que lo conozca como su Señor y Salvador, esa es otra cosa, hermano, maravillosa. Porque ¿quién lo respalda a usted para llevar esa palabra a aquel que necesita? Yo no sé si usted ha tenido experiencias, pero muchas veces las experiencias que tenemos hablan más que un montón de ejemplos. Esas experiencias, a veces el Espíritu Santo nos hace hablar de acuerdo a la necesidad que tiene aquel, que el mismo Espíritu Santo ha estado preparando. Y cuando nosotros le hablamos de Cristo, le hablamos en la necesidad que tiene, en una palabra entendible, y le mostramos el panorama en el poder del Espíritu Santo. Y aquel viene conociendo a Cristo como su Señor y Salvador. Es la misma experiencia. Y la gran labor es hacer que éste también sea embajador, como somos nosotros, del Dios Todopoderoso. Porque nosotros tenemos paz con Dios. Y esa paz la hicimos cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y esa paz a nosotros nos vino para poder hacer la paz con los que nos rodean, porque es la paz de Dios.
Y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Reconciliación de quién con quién? Pues la reconciliación del hombre con Dios. La reconciliación del hombre con Dios. Eso es lo que a usted y a mí nos han encargado. Por eso dice el verso que leíamos anteriormente, porque el que conoció, ahora a nadie conocemos, sino a Cristo, al Cristo glorificado, es al que nosotros conocemos. Y sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Oiga, como si Dios rogase por medio de nosotros. Tremenda responsabilidad. Y qué tremendo privilegio. Y a veces uno cuando ve los embajadores dice uno, ese es el embajador. Pero nosotros somos embajadores del cielo. Embajadores del autor de todas las cosas. De aquel que todas las cosas hizo. Cuando usted vea el cielo abierto, la luna y las estrellas y todo, diga, esto lo hizo mi Padre, porque es verdad. Y a Él, de Él yo soy embajador en Cristo en la tierra, para hablar de aquella palabra al que quiera oír de la reconciliación, cómo puede venir de regreso a su Creador. Porque dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando usted le habla a alguien del Señor, le habla en el amor de Dios, para que entienda. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es reconciliarse con Dios. O sea, uno está diciéndole cuando habla de Cristo, reconcíliese con Dios, conociendo a Cristo. Él es lo más grande que puede haber. Yo tuve una experiencia, tuve algunas experiencias cuando viajaba. Fui agente viajero, fui vendedor. Y viajaba al interior de la República, lo he contado varias veces. Pero un mi cliente de Quetzaltenango, que tenía un negocio un poco grande, yo le hablaba a la familia de Cristo. Y había uno específicamente que el que me atendía. Y siempre le hablaba del Señor. Y siempre le hablaba del Señor mes a mes que yo llegaba. Pero yo dejé de viajar y pasaron varios años y todo. Y un día que estaba en Quetzaltenango con mi esposa, ella entró a comprar algo a un almacén. Y yo me quedé en el carro. Cuando vi que pasó él a pie, estaba sentado en mi carro, no lo saludé ni nada, sino que él pasó de largo. Pero en eso regresó y me dice, don Rolando, usted es don Rolando, ¿verdad? Sí, le dije, para servirle, sé quién es usted, le dije. Entonces salí del carro y lo saludé, qué gusto saludarle, que no sé qué. ¿Sabe qué me testificó? Me dijo, ¿sabe una cosa, don Rolando? Me dijo, le doy gracias a Dios por todo el tiempo que me habló de Cristo. Porque en ese tiempo yo no quería nada. Pero le voy a decir algo. Cuando usted entraba por la puerta me daban ganas de irme a meter debajo del mostrador, me dijo. Y esconderme, no quería que me hablara. Pero créame que eso me sirvió. Porque un día yo conocí a Cristo. Y ahora yo me reúno en la iglesia a la que yo más le hacía la guerra. Le cuento esto, me dijo, como testimonio de lo que el Señor hace. Y es verdad. El Señor dice, echa tu pan sobre las aguas que algún día lo hallarás. Y es maravilloso poder entender esto. Por eso la carta a los Corintios, Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias al Señor por estas experiencias maravillosas que el Señor nos da, de poder hablar de Él con seguridad,
no pusilánimes, sino con seguridad. Porque Cristo vive. Cristo es una realidad. El Cristo que conocemos no es el Cristo que nosotros podemos ver. Podemos ver en un estandarte, en un ídolo. No. El Cristo que conocemos es el Hijo de Dios, que nos selló para eternidad al habernos transformado nuestro espíritu y nos dio vida de Él. Y también nos dio el Padre nos dio el Espíritu Santo, también como aprobación de la bendición de haberle conocido. Por eso le damos gracias al Señor en esta hora. Padre, gracias. En esta hora te damos. Haz que tu palabra haya llegado a cada corazón para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Su amor confiamos, hay descanso en Él. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.